Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. Huamascapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Guam Radio 94.1. Y SEAT TV invitan. Librofest Metropolitano 2017. Es maestra en Letras Mexicanas por la UNAM y doctora en Historiografía Cultural también por nuestra Casa de Estudios. Sus libros publicados son Citlali y otros relatos por Huamascapotzalco en el 2000, La bailarina de la historia y otras leyendas por Plaza y Valdés en 2002. Y en el año 2005 este libro ganó el concurso de bibliotecas de aulas convocada por la SEP. Otro de sus libros es Desayunos Literarios, que es un conjunto de entrevistas, publicado también por la Huamascapotzalco en 2009. Otro libro, Caminando por esas calles, de Luis González Obregón, Huamascapotzalco, también en 2009. Cala Veritas, 2010, 2 siglos, una novela, Monja y casada, Virgen y mártir, Huamascapotzalco, de 2012, y de Libros y otras obsesiones, también por la Huamascapotzalco en 2013. Una amplia obra, la de la doctora Cecilia Colón. Ha tomado parte en diversos congresos y coloquios sobre temas variados: literatura, historia, historieta, feminismo, periodismo femenino, vampiros, estudios culturales, etc. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Humanidades en la Huamascapotzalco. Sus líneas de investigación comprenden la narrativa del siglo XIX mexicano, historia y leyendas de la Ciudad de México, periodismo femenino mexicano de los años 40, literatura fantástica y vampiros. Nosotros en el Departamento de Humanidades tenemos el gusto de colaborar con la doctora Cecilia Colón, a quien la respalda una trayectoria como la que se acaba de ver en su brevísimo currículum, y además una simpatía arrolladora que hace que colegas y estudiantes la tengamos en una muy muy buena estima. El día de hoy la doctora Cecilia Colón nos va a presentar una ponencia cuyo título es Un andamiaje emocional, los escritos de Matilde Gómez. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues yo agradezco mucho a la maestra Rocío Aguirre la presentación que ha hecho de mí. No sé si realmente sea tan simpática como ella dice, ya mis alumnos lo dirán, pero ahora sí que de que hay cariño, se nota, ¿verdad? Bueno, pues comienzo con esta conferencia que se llama Un andamiaje emocional, los escritos de Matilde Gómez. Y antes que nada les agradezco el que estén aquí. Cambiar la perspectiva de la narrativa de la historia es una tarea titánica y compleja, pues eso implicaría trocar el punto de vista de la historia, ese mismo que todos conocemos, pero ahora habría que hacerlo incluyendo también a las mujeres como personajes históricos, como actores sociales, que han tenido una tarea relevante a lo largo de esta. Para fundamentar dicho cambio, lo primero que se tendría que hacer es valorar el trabajo que han hecho las mujeres al lado de los hombres, incluyendo el que se realiza en los espacios privados, lugar que por muchos años ha sido el asignado para ellas por parte de ellos. Es un hecho que si los hombres han podido irse a trabajar todos los días, si tienen el tiempo para escribir, discutir, arreglar y solucionar problemas laborales o que tienen que ver con el rumbo que ha de tomar este país, es porque tienen el tiempo completo para hacerlo. Es decir, ellos no se preocupan por llenar el refrigerador con comida, no guisan, no limpian una casa, no llevan ni traen a los niños a la escuela o a las diferentes actividades que hacen, no realizan con ellos la tarea, no se preocupan por hacer las compras del mandado o el súper. En una palabra, ellos no se encargan de todas las actividades que implica organizar, limpiar y ordenar un hogar, amén de hacerse cargo de la educación elemental de los hijos. Esta es la razón por la que ellos pueden dedicarse al trabajo remunerado de tiempo completo, a tomar decisiones, a llegar cansados y no querer hacer nada más que leer
o, en estos tiempos modernos, ver la televisión, sin más preocupación casera que la de decidir qué canal ver hasta que llegue el sueño. Esto no es un reclamo injusto ni de feminismo radical, es una realidad que pasa todos los días. Sin embargo, también es un hecho que si alguien trabaja y paga todos los gastos que implican un hogar y una familia, justo es que la otra parte se encargue de lo concerniente al hogar. Hasta aquí todo sería equitativo y a lo que nadie podría poner peros. Sin embargo, el grave problema es que mientras todos alaban y ponderan el trabajo que se hace dentro de los espacios públicos, nadie observa ni se ocupa del trabajo de los espacios privados, que además tiene la característica de pasar inadvertido por todos, pero es en lo que más se fijan todos cuando no se hace. Recuerdo que hace muchos años escuché un proverbio que decía: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y tengo en la memoria el rostro orgulloso de muchas mujeres aprobando esto y aceptándolo sin condiciones. Yo me pregunto ahora, ¿por qué detrás de él y no al lado o adelante de él? Me parece que ese proverbio encierra una verdad que hasta hace algunos años era incontrovertible. Las mujeres debían apoyar incondicionalmente a los hombres, sobre todo si se trataba de sus esposos. No importaba si eso conllevaba el que ellas estuvieran siempre en la sombra de los quehaceres domésticos cotidianos para que ellos pudieran sobresalir. Para ellas era su orgullo personal y con eso se conformaban. Y todavía daban las gracias, eran la imagen de la sumisión y la abnegación más absolutas. Todo lo anterior se refleja en la manera en que se nos ha narrado la historia de nuestro país. Todos recordamos a nuestros grandes héroes en los diferentes periodos. Por ejemplo, aquí tenemos a Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Francisco y Madero, y una lista enorme. Pero ¿y las mujeres? ¿Dónde quedaron? Aquellos que piensen que ellas estaban lavando ropa mientras Aldama y Abasolo se iban al combate por la independencia, están equivocados. Si no hubiese sido por el apoyo de muchas mujeres, ellos no hubieran podido hacer eso. Irse al campo de batalla, sabiendo que si regresaban, alguien los iba a esperar con gran devoción, amor y fidelidad. Y eso solo lo hacen las mujeres mexicanas. Las europeas no tienen la misma fama, ¿eh? Esa fortaleza emocional y sentimental es la base que ayuda a dar ese paso tan decisivo y fuerte que es enfrentarse a un enemigo en algún lugar de este país. Si no se tiene esa esperanza como un cimiento, todo el andamiaje emocional de cualquier persona se viene abajo y sería imposible luchar por nada ni por nadie. Ahora bien, ¿a qué le llamo andamiaje emocional? Tomo prestada la palabra y el concepto a la arquitectura, pues me refiero a esa estructura emocional y espiritual que consiste en formar el ánimo de lucha cuando sabemos que alguien nos anima y nos espera al final de esa lucha, sea cual sea el resultado. Es lo que nos sostiene para lograr lo que queremos, llámense batallas, guerras, estudios, logros laborales, etcétera. Las esposas y las madres de todos estos grandes hombres del siglo XIX fueron las primeras en exigirles que lucharan por la libertad de este país. Por eso ellos eran tan valientes y aguerridos, porque sus mujeres eran las primeras en incitarlos a la lucha, en apoyarnos para que nos dieran una patria fuerte, orgullosa y bien cimentada. Para muestra, basta este motón escrito por Matilde Gómez en un artículo para el Universal Gráfico de 1942. Voy a leer una parte. Doña María Manuela Molina fue una digna mexicana que se dio a conocer durante la Guerra de Independencia. Al iniciarse el movimiento insurgente se entusiasma, piensa en lo hermoso que sería tener una patria libre y resuelve ceder su fortuna, que era cuantiosa, al servicio de tan noble causa. Su dolor es inmenso al enterarse de la primera derrota. Forma un numeroso ejército, se pone frente a él y ofrece sus servicios al general Morelos, a quien admiraba y tenía deseos de conocer personalmente. Ahí está, ahí voy. Hace un viaje de más de 100 leguas para realizar su objeto. Después de haber visto y saludado al héroe, grita alborozada: ¡ya puedo morir!
Esto acontecía en Acapulco, donde encontró al gran patriota. En los momentos en que doña María Manuela se aprestó a la lucha, Morelos era el alma de la insurgencia. Desde entonces, esta digna hija de Taxco dedicó toda su alma y todas sus energías a la lucha. Reconocido su patriotismo y la ayuda moral y material que aportó al movimiento insurgente, fue premiada con el grado de capitana. Con arrojo y valor desmedido sostuvo 7 combates, sembrando pánico entre las filas enemigas. En el archivo del general Morelos se encontró un valioso documento para nuestra historia, documento que principia así: día 9 de abril, miércoles. Hoy no se ha hecho fuego ninguno. Ha llegado a nuestro campamento doña María Manuela Molina, india de Taxco, mujer de grandes méritos a quien la Junta ha dado el título de capitana porque ha hecho varios servicios a la nación y acreditándose por ellos, pues ha levantado una compañía y se ha hallado en 7 combates de guerra. Cuando yo estaba haciendo esta investigación, me encontré con un texto en internet que hablaba sobre ella. Y el texto estaba muy bien organizado. El libro se llama Mujeres y Revolución en la Independencia de Hispanoamericana, editado por Moisés Guzmán Pérez en Morelia, Michoacán. Lo pueden encontrar por internet, yo así lo encontré. Dentro de ese libro, que es un libro colectivo, viene un artículo dedicado a esta mujer, donde el autor del artículo hace de veras una buena investigación, porque incluso hay problemas con el nombre de ella, y aparentemente es de Taxco, pero también a lo mejor es de Texcoco, en fin, y él va siguiendo todo esto con mucha puntualidad. Sin embargo, curiosamente, nunca cita a Matilde Gómez. Matilde Gómez publicó este artículo que les acabo de un fragmento, lo publicó en el Universal Gráfico, pero además también lo publicó dentro de su libro La epopeya de la independencia mexicana a través de sus mujeres de 1947, y ella no aparece citada en este artículo. ¿Qué pasó con esta mujer? Me refiero a María Manuela Molina. ¿Dónde están los detalles de las batallas que ganó en la narración de la historia oficial? No lo sabemos, porque ni siquiera es una heroína conocida, a pesar de haber sido nombrada en un documento por el general Morelos. La lista de estas mujeres perdidas y olvidadas puede ser muy larga, pero lo importante a destacar aquí es también quienes se han puesto la tarea de recordar todos estos hechos, sacarlos del olvido y publicarlos. Pues de otra manera no tendríamos los documentos escritos para rescatar del olvido y la indiferencia a todas estas mujeres que han estado literalmente detrás de los hombres. Porque así se nos ha narrado la historia, desde un punto de vista masculino, en donde las mujeres solo son fantasmas silenciosos cuyas sombras necesitan ser iluminadas. Hasta aquí esta reflexión para llegar a la década de los años 40, que se ha distinguido desde una perspectiva actual por ser uno de los periodos menos estudiados y más olvidados, en lo que se refiere a estudios de género e historia de las mujeres. La misma Gabriela Cano, una de las investigadoras más importantes sobre este tema, comenta lo siguiente, cito: hay un desequilibrio entre los distintos periodos. Las décadas de los 20, 30 y 70 están más documentadas que los años 40 y 60, que han sido menos estudiados. De los años 50 hay información respecto del establecimiento del sufragio femenino, pero otros aspectos permanecen desconocidos. Termina la cita. Matilde Gómez, hela allí, es una escritora cuya invisibilidad llega al grado de ignorarse su fecha de nacimiento y muerte. Fíjense que cuando yo empecé a hacer la investigación, no sabía absolutamente estas fechas y son muy importantes para ubicar la época de cualquier persona, qué fue lo que vivió, qué fue lo que vio, qué fue lo que leyó, qué fue lo que hizo. Y resulta que en una de esas, yo conseguí la fecha de su nacimiento, perdón, de su muerte, porque yo fui al Seminario de Cultura Mexicana, que es donde ella fue una de las fundadoras. La página electrónica del seminario ni siquiera tiene las fechas, solamente el listado de los fundadores. Entonces yo tuve que ir al seminario, me prestaron el expediente de ella, así de grueso, y encontré 2 documentos que me interesaron. Había varias cartas realmente no importantes, pero hubo 2 documentos que me interesaron. Esta foto
de ella y un telegrama de pésame por parte del que en ese momento era el presidente del seminario, licenciado Salvador Azuela, dirigido al esposo de ella para darle el pésame por su muerte. Estaba fechado el 10 de marzo de 1978. Con esta fecha me fui al registro civil, porque ahora resulta que todas las personas que han muerto aquí en el Distrito Federal, ustedes pueden ir y pedir su acta de defunción. Entonces, ahí voy, previo pago de 130 pesos, me dieron el acta, pero además así, antes de lo que se los acabo de platicar, ya tenía yo en mis manos el acta de defunción de Matilde Gómez. Y entonces me voy enterando del nombre del marido, porque yo no lo tenía, sabía que era rubio, pero no sabía el nombre. Me voy enterando que efectivamente ella murió el 10 de marzo de 1978 a la 1:10 de la madrugada. Hasta sé de qué se murió, tuvo un problema respiratorio, cardiorrespiratorio, y finalmente el último dato que yo no tenía y que lo tuve que calcular porque no aparece en el acta de defunción es su fecha de muerte. Ahí solamente dice que murió de 83 años. Entonces dije, bueno, pues haciendo ya la resta, salió que ella nació en 1895. Y me jacto con mucho orgullo de decir que es la primera vez que ustedes están viendo las fechas de nacimiento y muerte de esta mujer, porque la de nacimiento no lo van a encontrar en ningún lado. Ya para la fecha exacta de nacimiento seguramente me tendré que ir a Esmiquilpan, de donde ella era, para entonces investigarla. Por eso me la traje ahora en esta conferencia, porque ya saben ustedes que nuestro libro Fest está dedicado al estado de Hidalgo. Se pasa por alto que ella fue una de las fundadoras del Seminario de Cultura Mexicana de 1942, fundado en 1942 por el entonces secretario de la SEP, Octavio Béjar, vigente hasta nuestros días. Formó parte del grupo intelectual del Ateneo Mexicano de Mujeres, cuya obra de mayor trascendencia se llevó a cabo durante la década de 1940, sobre todo gracias al órgano informativo que el grupo fundó, la revista Ideas. Tampoco se sabe que recibió las Palmas Académicas de Francia en 1949, y mucho menos que escribió varios artículos para el Universal Gráfico entre 1942 y 1945, cuya columna se titulaba Temas Femeninos, en donde escribía sobre las madres y las esposas de héroes nacionales, amén de mujeres que habían desempeñado un papel clave en la historia tanto de México como del mundo. Muchos de esos artículos después vieron la luz de una manera más formal en sus libros. En la actualidad no se encuentran sus libros. Algunos están en bibliotecas nacionales o en archivos, o con mucha suerte en librerías de viejo. Uno de los temas que más le importaba era precisamente resaltar el papel de las mujeres dentro de la historia, como madre de los hombres que forjaron la historia, o las esposas sin cuyo apoyo y dedicación hombres como Tolstoy o Dostoyevsky no hubieran logrado lo que hicieron, o bien las hazañas que ellas consiguieron de manera particular y personal sin tener a un hombre al lado. Espérenme tantito. Pero hablemos un poco más acerca de ella para entender el momento cultural que le tocó vivir. Matilde Gómez nació en Izmiquilpan, Hidalgo, en 1895. Cuando murieron sus padres, el doctor Miguel Gómez y la señora Matilde García de Gómez, partió a Europa con una hermana suya casada para residir en Francia durante 15 años, en donde ingresó a la Alianza Francesa de Niza. Allí se diplomó en francés y literatura francesa y dio clases de lengua española. En 1924 comenzó a escribir artículos sobre temas diversos, enviándolos a diferentes periódicos y revistas en México. El Hogar, fundado por Emilia Enríquez de Rivera, otra gran olvidada, Todo, revista de revistas, El Universal Gráfico, Novedades, Revista Ideas y la Revista Israelita. Los libros que ella publicó fueron los siguientes: Siluetas Femeninas, de 1930, en Francia; Mujeres de la Historia, de 1931, también en Francia; Las Madres de los Grandes Hombres, de 1936, en México; Las Viudas de los Dioses, de 1940, en México; Cortas biografías de madres célebres para niños de tercer año de primaria en ocasión del Día de la Madre,
en 1942, editado por la SEP, y tuvo una segunda edición también por la SEP en 1955. La epopeya de la independencia mexicana a través de sus mujeres, de 1947, esta primera edición fue una edición de autor, pero tuvo una segunda en 1956 por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y hasta aquí los libros que se pueden encontrar en algunas bibliotecas, que a lo mejor con mucha suerte están en las librerías de viejo. De hecho, yo así he conseguido los míos, mis ejemplares, pero ahora vienen los inconseguibles, que también son muchos. Mujeres precortesianas, mujeres de la colonia, mujeres de la conquista hasta nuestros días, mis amigas y las españolas americanas. De este último libro obtuve un dato. Por internet me encontré un artículo que hablaba sobre una escritora española llamada Julia de Asensi. La autora del artículo menciona que Matilde Gómez hizo una pequeña biografía de esta autora en el libro Las Españolas Americanas. Cuando yo me fui a la bibliografía general para ver los datos del libro, resulta que no estaban, porque a su vez ella los había sacado de otro libro. Fue una referencia de referencia. Entonces, bueno, sé que el libro así se llama, ese es el nombre, pero no tengo más datos. Imposibles conseguirlos, no están en ningún lado. Incluso me metí a la biblioteca de la Universidad de Pachuca, la de la Universidad de Hidalgo, y no existen los libros. Hubiera sido muy interesante este libro, sobre todo el de Mis Amigas, porque ella iba a mencionar a todas las mujeres con las que se llevaba, mujeres contemporáneas. Entonces, para hacer todo este recuento de cuáles eran las mujeres interesantes de la época, hubiera estado genial. Es que si alguien se lo encuentra por ahí, no se agacho, yo le pago una lana y me lo trae. Bueno, es interesante resaltar el trabajo que durante años desarrolló Matilde Gómez sobre todas estas mujeres que han pasado a su vez inadvertidas dentro de un mundo creado por hombres, en donde la labor femenina de educación o de apoyo, tanto en lo doméstico como en lo emocional, no significaba nada, pues estaba considerada como algo inherente a la naturaleza femenina, como parte de un deber ser de las mujeres. De aquí mi interés por hacerla visible, pues pese a tener reconocimientos internacionales, tanto su labor como su obra han quedado en la sombra del olvido. Si bien es cierto que la mayoría de sus libros vieron la luz de 1930 a 1955, me ha sido muy difícil obtener datos de estas publicaciones. Recordemos que justo en esas décadas era cuando los esfuerzos educativos de los gobiernos posrevolucionarios tenían como objetivos principales fomentar y fortalecer la unidad mexicana, la identidad nacional y un nacionalismo que tomaría mucha fuerza gracias a los modelos nacionales tanto de hombres como de mujeres, además del paisaje, la música, el lenguaje, etcétera, representados como elementos formativos de nuestra idiosincrasia y expuestos en las películas de la llamada época de oro del cine nacional. El cine, además de la literatura, se convirtió en el vehículo idóneo para transmitir todos estos mensajes a la mayor parte de la población. En los años 40 solamente los medios de comunicación eran cine, radio y periódicos. Todavía la televisión no llegaba. Y de lo que estamos usando, bueno, ni en los mejores sueños de cualquier escritor de ciencia ficción. Dentro de este contexto, la lista de héroes nacionales se llenó con velocidad, pues la mayoría respondían nombres de hombres. Las mujeres brillaban por su ausencia. Es cierto que ya había algunos espacios públicos que ya se habían tomado y ganado a pulso, como las páginas femeninas de los diarios y algunas columnas en otras secciones como la editorial, que implicaba una reflexión sobre el acontecer diario de la ciudad. Sin embargo, las mujeres aún no votaban, aún la ciudadanía no les era otorgada. Tenían acceso limitado a las universidades. Y aquí hay algo interesante. En 1942, otra mujer que también se conoce muy poco, Adela Formoso, fundó la Universidad Femenina.
Esta universidad estaba sobre la Avenida Constituyentes, donde ahora está la UVM. Allí estaba la Universidad Femenina. Y ella la hizo precisamente para que todas las mujeres, todas las jóvenes de aquella época, pudiesen estudiar en un ambiente mucho más tranquilo, mucho más seguro, sin tener compañeros varones junto a ellas. Entonces, tuvo su buena época y además Adela Formoso tenía muy buenas relaciones con intelectuales de la época, así es que los maestros eran de primerísima línea. Entre ellos daba clases ni más ni menos que José Gauss, por ejemplo, para empezar. Su voz, la de las mujeres, no tenía ningún peso dentro de las decisiones gubernamentales, pese a la buena intención del presidente Miguel Alemán, cuando les permitió ejercer el voto solo municipal en 1947 durante su mandato. El federal todavía tardaría algunos años en llegar. Todavía las mujeres eran vistas como seres inferiores, como niñas inmaduras que necesitaban de la guía masculina para vivir. Los espacios públicos no eran para ellas, pues según el discurso masculino, les faltaba la fuerza y bravura de un hombre para enfrentarse a la lucha diaria que significaba estar en la calle, en la oficina, en una empresa, en la política. Sin embargo, es un hecho que esta concepción de las mujeres solo estaba en el imaginario colectivo masculino, pues ellas tenían y tienen una fuerza emocional que a veces puede ser envidiable, y es justamente este andamiaje emocional sobre el que Matilde Gómez trata de llamar la atención no solo de los hombres, sino de las propias mujeres, para que aprecien lo que hacen y le den el justo valor que merecen todas las actividades domésticas que por años fueron de la exclusividad femenina. No obstante, es en este ambiente en donde Matilde Gómez escribe y publica tanto sus artículos como sus libros. De aquí la importancia de resaltar que el esfuerzo que ella hizo al recordar a las mujeres que han estado al lado de los grandes hombres no ha sido solo de ella. Concepción Jimeno de Flaquer, escritora española que vivió algunos años en México, de 1883 a 1887, fundó y dirigió una de las primeras revistas femeninas, El Álbum de la Mujer, pero también publicó un libro titulado Madres de Hombres Célebres de 1884. Y en la introducción que ella misma escribió dice lo siguiente. ¿Te lo leo en español de España? España, sí. En el español de España, porque ella era española. A ver si sale. No es mi deseo presentaros, queridas mexicanas, una galería de mujeres célebres, ni una suerte de mujeres ilustres, que deban su fama a su alto rango social, a su dorada cuna o a sus méritos intelectuales. Ninguna de las mujeres descritas en este libro se ha inmortalizado por su pluma o su pincel. He sacado a la luz pública algunas mujeres que no hubieran brillado por sí mismas y que deben su renombre a la celebridad de sus hijos. Sin los notables méritos cívicos de Washington, el mundo entero que hoy le admira desconocería el nombre de la mujer que le dio el ser. Sin la gloria de Schiller, de Coriolano, de Chateaubriand, de Goethe, de Rafael, de Lord Byron, de Lamartine y de Pietro Cosa, nadie se ocuparía de biografiar a las madres de estos hombres. Las siluetas de las madres que dibujo en mi libro tienen que ser contempladas a la luz que esparce la gloria de sus hijos. La mayor parte de las mujeres que aquí pinto no tienen celebridad propia, la tienen reflejada. Termina la cita. El ejemplar que yo poseo, fechado en 1885, que es ese, ya era la tercera edición y solo había pasado un año desde su primera aparición, así que podrá tomarse en cuenta el interés que había por este tema en todos los sentidos en ese siglo XIX. Posteriormente, Matilde Gómez retoma este mismo interés y lo recupera a través de los varios libros que escribe sobre esto. Siluetas femeninas, su primer libro publicado en Francia, tiene un prólogo de un escritor francés, Gaston Armelan. El libro en cuestión es producto de una investigación hecha en Francia de muchas de las mujeres que adornaron no solo con su presencia, sino con su literatura, ya sean cartas, ya novelas, ya poesías, los siglos XVII, XVIII y XIX franceses. Aquí podemos ver este libro, este ejemplar que yo tengo, está firmado de puño y letra de ella para Octavio Béjar Vázquez,
que acuérdense fue el secretario de la SEP cuando se fundó el Seminario de Cultura. A ella la había tratado muy bien, entonces bueno, ella estaba muy agradecida. Así es que de puño y letra, este ejemplar dedicado al secretario de Educación Pública. Por sus páginas desfilan los nombres y vidas de Madame Lafayette, Madame Sévigné, Madame de Girardin, George Sand y muchas otras que vivieron durante esos siglos. Las biografías son más bien cuadros, bellos cuadros llenos de gran ternura, de una escritura suave y evocadora. Si bien es cierto que no tienen fechas, excepto algunas muy indispensables, Matilde Gómez ha intentado retratar, más que el dato duro, la psicología, el carácter, los hechos realmente femeninos que han logrado que la vida de estas mujeres no se pierda. Tomando en cuenta la década de 1930, que fue cuando salió publicado el libro, Matilde Gómez ha rescatado aquellas virtudes propias e inherentes a la naturaleza femenina que todas estas mujeres tienen, resaltando las características que podrían convertirlas en ejemplos a seguir por su amor al conocimiento, al estudio, a la conciliación, por el amor a su familia, a pesar muchas veces de que los esposos no reconocieran en ellas las virtudes de la dulzura, la comprensión y la abnegación. Sin embargo, ellas soportaban estoicamente los reveses de la vida y lograban salir adelante, aunque el infortunio a veces estaba de su lado de manera inminente, pues sus finales no siempre fueron felices. El texto cumple fielmente con lo esperado para las mujeres. Las anécdotas escabrosas en donde puede verse una toma de decisión más fuerte y que pone a la mujer a la altura del hombre como alguien que es capaz de tomar las riendas de su intimidad y de su vida, no son platicadas en el texto. Estamos hablando de una primera mitad del siglo XX en el que las mujeres debían ser un ejemplo de virtudes y debían cumplir con el papel que la naturaleza les había impuesto, la maternidad y ser la compañera de un hombre. Imposible que Matilde Gómez hablara de los amoríos de George Sand con Chopin o Musset o con algunos otros amantes, al igual que las mujeres que menciona en su libro. Sin embargo, algo que es muy plausible y que hay que reconocerle es que les dio voz y presencia a las mujeres que siempre están a la sombra, como son las madres y las esposas de los hombres que sí resaltan en la historia, que sí logran hechos importantes, que toman decisiones, que forjan una patria para los mexicanos y que desgraciadamente sus madres y esposas no comparten los mismos lauros, aunque hayan tenido injerencia en esto, ya sea porque fueron el andamiaje emocional de ellos o porque ellas mismas tomaron parte en las contiendas al lado de ellos. José María de la Peña escribió un opúsculo sobre el libro Siluetas Femeninas de Matilde Gómez. Aunque el libro se escribió en 1930, como ya habíamos visto, ella se lo regaló en 1958 y él publicó una reflexión en 1961. Y rescato algunos fragmentos de las opiniones que él vertió sobre él porque me parecen bastante interesantes. Cito: «Con cuánta belleza describe la señora Rubio la vida de Madame de Maintenon. Unos cuantos brochazos que en su literatura nos recuerdan la pictórica de Watteau bastan para formar un conjunto de ideas en torno al personaje. Como en los cuadros de aquel pintor, los pasajes adquieren idealismo en color pastel, sobre cuyo fondo poético finísimas damiselas juguetean con pierrots o danzan al arrullo de fuentes increíbles». Termina la cita. Es de llamar la atención el lenguaje que utiliza el propio autor para alabar este libro que pudo leer, ya que conoció personalmente a Matilde Gómez, quien a la sazón ya estaba casada con el licenciado Augusto Rubio. Por el motivo por el cual siempre que se dirige a ella, José María de la Peña lo hace con su nombre de casada, costumbre muy común en aquellos años. Continuó, cito: «Este libro nos hace meditar sobre la importancia de los sentimientos, esa manifestación de nobleza que puede anidar en el hombre, como anidó en aquella sociedad que Matilde Gómez de Rubio nos describe deliciosamente en sus relatos, provocándonos a gritar la necesidad de volver a esa actitud ante la vida, cultivada en el seno de salones de élite, donde florecen los pensamientos vertidos en galanterías,
donde se depura la intención del amor como un prólogo al deliquio íntimo que vendrá posteriormente. Únicas expresiones de ternura que podrían salvar a la humanidad del mar de odio en que se ahoga. Y más adelante agrega: para olvidar la necedad de esta hora, sumerjámonos en la historia novelada por la mano delicada de Matilde Gómez de Rubio, sin olvidar que el género histórico no consiste en una repetición de hechos acaecidos en el pasado, sino que la musa Clío es más bien la producción de actos humanos extraídos del pasado por el historiador que, amorosamente, debe interpretarlos con filosofía para orientar los rumbos de las generaciones venideras. Termino la cita. La opinión de José María de la Peña no es una crítica dura ni mordaz, por el contrario, es amable, alaba el estilo de la escritora y hace notar que cumple con lo que la pluma femenina debe ser: dulce, discreta y bien escrita. Todavía no llegamos a la época en la que las mujeres expresan sus opiniones de una manera más crítica, más argumentada y más feroz. La discreción era su baluarte más importante y va más de acuerdo a su naturaleza femenina y a lo que se espera de ellas. Como la escritora María Enriqueta lo señaló en un prólogo que hizo al libro de José Cantú Corro titulado La mujer a través de los siglos, cito: ¿le quedaría tan mal a la dulcísima tórtola una cresta de gallo? Observad que hasta las palabras disuenan cuando intentan pintar una figura semejante. ¿Qué será verla viva, en movimiento? Esto atemoriza al buen gusto, rompe toda la armonía. La silueta de esa mujer que la mente de la autora concebida, de esa mujer serena, pura, dulce, tierna, valiente, firme en sus convicciones, cruza por las páginas del libro como una hermosa aparición, iluminando la obra con rayos de luna, esparciendo en ella raudales de poesía, idealizándola. Termina la cita. Estas palabras de una escritora que para esos años 40 ya era una mujer en edad madura y muy reconocida en el ámbito intelectual, nos habla de la idea que se tenía de lo que debería ser una mujer, nada más alejado del modelo que ahora existe en la realidad. En estos momentos, yo imparto aquí en la UAM Azcapotzalco para la División de Ingeniería, y muchos de mis alumnos están aquí, una materia que yo he rebautizado como Historia de las Mujeres en México, siglos XIX y XX. Como trabajo final les pido a mis alumnos que rescaten la historia de alguna de las mujeres de su familia que haya cumplido con los parámetros que se salen de lo establecido, porque sacaron a sus familias adelante al precio que fuera. A la mitad del curso hago una revisión de estas historias para que tanto mis alumnos como yo sepamos que van por el camino correcto. En el curso anterior, Carlos Hernández, uno de mis alumnos, nos platicó que hablaría de su bisabuela, originaria de Sosea, Alfajayucan, cerca de Izbiquilpan, en el estado de Hidalgo. El bisabuelo llegó a ser general del movimiento armado que inició para recuperar unas tierras que les habían quitado unos hacendados llamados los García. Se llamaba Braulio Trejo, y algunos viejos del lugar, me contaba mi alumno, todavía lo recuerdan y hablan de sus hazañas. Me platicó que don Braulio vino varias veces a la Ciudad de México en aquellos años para arreglar asuntos legales. Venía con sus 2 traductores, porque no hablaba español, solamente otomí, y 2 hombres más. En la última ocasión, al parecer los emboscaron y lo asesinaron. A Modesta, su esposa, le mandaron una carta para que lo viniera a reconocer, pero nunca le llegó la misiva, gracias a la envidia de mucha gente. Cuando finalmente supo la noticia, ya lo habían enterrado. Supusimos, mi alumno y yo, que en la fosa común. Modesta Damiana Martín, su esposa, también andaba en la batalla y los 2 peleaban juntos. Ella mandaba una parte del ejército. Cuando él murió, ella tomó por completo el control y todos los hombres la obedecían, porque ella era una mujer fuerte con voz de mando. No obstante, los mismos que ahora recuerdan las hazañas del general Braulio no hablan de Modesta. Pocos se acuerdan de lo que ella hizo, a pesar de que luchó a brazo partido con su esposo y después de su desaparición siguió en lo mismo ya sola hasta que todo acabó y la vida volvió a la calma y a la normalidad. Ella no obtuvo ningún beneficio de este movimiento armado.
No le quedó más que una parcela para ella sola, pequeña, pero gracias a su trabajo y su esfuerzo pudo comprar más tierras, pudo sembrar más, pudo comprar poco a poco animales y salir adelante, ella con sus 2 hijas. Después ella se volvió a casar con un hombre muy machista, que no la dejaba hacer muchas cosas, pero que él no hacía nada. Y ella tenía que mantenerlo. Pero bueno, así son algunos hombres. Sin embargo, pues vemos un ejemplo de una mujer fuerte, gallarda, con mucha valentía, pero parece que esto solo se queda en la historia familiar, porque la historia, ya no digamos oficial del país, la historia del pueblo, ella no existe. Así se ha escrito la historia por muchos años, siempre desde la perspectiva masculina, siempre elevando los hechos que ellos han alcanzado. Las mujeres han sido invisibilizadas, sus hazañas de todo tipo han pasado sin relevancia para los demás, como si lo que ellas hicieran no tuviera importancia, como si el andamiaje emocional que ellas estructuran y tejen en cada hombre no tuviera una trascendencia como la que realmente tiene. En el libro Las Madres de los Grandes Hombres de 1936, el prologuista fue el doctor Francisco Castillo Nájera, quien habla un poco de Matilde Gómez como la mujer buena, dulce y amable que siempre fue, junto con sus hermanas Concepción y Sofía. Al parecer, ella tenía muchas virtudes, entre ellas la de ser buena amiga, pues también Leonor Yach, otra escritora olvidada y contemporánea de Matilde Gómez, en la revista argentina Vida Femenina de 1940, lo dice en el artículo titulado Escritoras Mexicanas Matilde Gómez, y cito: los que conocemos a Matilde Gómez tenemos que agregar que todo elogio resulta pálido, no solamente para la escritora, sino para la mujer. Recta como pocas, sabe ser amiga en los triunfos y en las amarguras, sin envidia, sin rencores, comprensiva y verdadera compañera. Una de nuestras más queridas escritoras, ahora casi privada de la vista, tiene en Matilde una siempre dispuesta y eficaz secretaria. Termina la cita. Yo encontré este artículo por internet, de esas cosas extrañas que de repente pululan en internet, que yo espero ahí se quede durante mucho tiempo porque después han desaparecido. Me encontré esta revista, ese número específico, que hablaba precisamente de Matilde Gómez, y la escritora a la que Leonor Yach se refiere, diciendo que Matilde es casi como su secretaria porque ya no puede ver bien, resulta que es Dolores Bolio. Y este dato lo encontré en un libro que ahorita les voy a mostrar, que se llama Más grande cuenta que, y en él Matilde Gómez hace la introducción de este libro y allí menciona que precisamente Dolores Bolio está quedándose prácticamente ciega. Entonces dije, haya uno las conexiones. En las Madres de los Grandes Hombres, Matilde Gómez se muestra más suelta en la pluma y hace la biografía de esas mujeres que no solo parieron a los grandes hombres de la historia, sino que también los impulsaron a hacer lo que hicieron, a convertirse en monstruos, como apunta el doctor Francisco Castillo Nájera en el prólogo. Cito: las simples mortales se horrorizan pensando que fueron poseídas por un divino y que por ser generadoras de dioses son madres de monstruos. Termino la cita. El doctor Castillo Nájera, que a la sazón era embajador de México en Estados Unidos, alaba el trabajo de la escritora con respecto al rescate de estas memorias, de estas biografías de las mujeres que dieron a luz grandes hombres y que, como ya había dicho Concepción Jiménez de Flaquer, ellas brillan en función de la gloria de sus hijos, no con la luz propia. Y yo agrego que ellas son las responsables de hacer esa estructura emocional, ese andamiaje que los fortaleció para lograr todo lo que hicieron. Matilde Gómez cumplía con lo que una mujer de su tiempo debía ser: discreta, buena, dulce, abnegada, y esto debía notarse también en sus escritos, los cuales muestran estas cualidades una vez que se leen. Desgraciadamente, esta actitud de silencio, de estar siempre a la sombra, ha costado mucho a las mujeres, pues sus vidas se han perdido, y algunas de manera irremediable, lo que refleja el poco valor que ellas mismas se dan, un aparente sacrificio en aras de que su hombre o sus hijos sobresalgan. Y digo aparente porque nadie lo nota, para nadie es provechoso. Ya llegó el momento en que las mujeres debemos valorar lo que hacemos, lo que decimos y lo que escribimos. Es el momento de narrarnos desde otra perspectiva,
pues lo que escribimos también es importante. Igualmente encierra una perspectiva interesante de vida que compartimos, ni más ni menos, con la mitad de la población del mundo. Muchas gracias. Excelente y muy interesante presentación. Supongo que tienen muchas dudas, supongo que tienen cosas que comentar a propósito del tema, sugerencias, incluso peticiones bibliográficas. Este es el momento en el que nos gustaría escucharlos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, buenos días, mi nombre es Aarón Larios, orgullosamente soy exalumno de la maestra, de la doctora. Una vez se me ocurrió hacerle caso a una mujer, que fue mi mamá. Después le volví a hacer caso a otra mujer, que fue la maestra. Y la tercera vez que le hice caso a una mujer, que es mi esposa actualmente, siempre tuve los beneficios que ellas me decían. Entonces, recuerdo un día un texto en específico que se llama Un boleto para viajar, que es algo que marcó en mí una cantidad insaciable de conocimiento, y quien me lo transmitió fue una mujer. Lamentablemente en la sociedad que estamos viviendo y que se ha vivido, como nos lo acaba de comentar la profesora, a la mujer se le ha dejado en un segundo plano. Yo tengo un lugar que es un centro de estudios en donde lo primero que yo pongo como condición es que se respete a la mujer, por una simple y sencilla razón. La mujer es la que nos da la vida, la mujer es la que nos educa, y la mujer es la que nos alimenta y nos hace crecer como personas, como hombres. Me pareció bastante interesante lo que usted acaba de presentarnos, y mi voz es de nervios porque la idea que ella me inculcó desde que tiene mucho tiempo que tomé clases con ella, la idea que me inculcó me permitió alcanzar las metas que he tenido actualmente. Entonces quiero felicitarla y enfrente del público por su excelente trayectoria, y espero que yo pueda contribuir a que su nombre no quede olvidado. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas? ¿Solicitudes? A ver, Lili. Para que te escuchen todos. Quiero saber cómo juega en contra la escritura sobre temas femeninos en el campo cultural. ¿Cómo juega en contra? En contra de las mujeres. Quisiera preguntas, pero no esas preguntas. Preguntas más fáciles, por favor. ¿Y la siguiente cuál era? Híjole, es que a veces, bueno, el asunto no es tan fácil, no es tan sencillo. Bueno, primero déjame agradecer tus palabras, Aarón, de verdad, muchísimas gracias. Ahora, Lili, no es tan fácil porque yo creo que estamos viviendo en una sociedad en donde a veces, bien dice un dicho también, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y en muchos casos lo hemos visto. A veces, por más que uno diga, no, vamos a, ahora sí que solidaridad con el gremio, híjole, no. De repente hemos visto mujeres que son las primeras en atacar a otras mujeres. Hemos visto mujeres que son las primeras en decirle a sus hijas, ¿para qué estudias si te vas a casar? ¿Para qué haces cuestiones intelectuales si te vas a casar? A mí me lo dijeron. Entonces mamá nunca creyó que yo iba a llegar a un doctorado, ¿verdad? Ya desgraciadamente no lo vio, pero ella se quedó en la maestría. Pero un poco era ese el pensamiento, ¿no? O sea, ¿para qué si te vas a dedicar a ser ama de casa, si te vas a dedicar a tus hijos? Mejor haz eso, mejor dedícate a eso. Entonces, me parece que sí, es muy importante la familia, es muy importante ver crecer a un ser humano. Y sí es tan interesante ver en los alumnos cuando uno siembra la semilla y ver cómo va creciendo, y de verdad
En serio, yo me siento muy honrada con lo que me dice Aarón, porque no ha sido el primero, y bueno, yo me siento como mamá gallina, entonces tengo muchísimos hijos, todos los que la naturaleza no me dio, yo los tengo de todos modos de manera intelectual, y eso me da muchísimo gusto, saber que yo contribuí con un granito de arena para que fueran mejores personas, sí me llena de orgullo, pero no es siempre así. Ahora, la escritura, yo creo que las mujeres siempre hemos escrito, sin embargo, lo que escribimos a veces no es importante para los demás. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido un abuelo, bisabuelo que a lo mejor anduvo por ahí en la Revolución Mexicana? Y todo el mundo rescata el diario del abuelo y las líneas que hizo, y no, pues es que es importante. Si la abuela hace el mismo trabajo, ay, bueno, seguramente está llena de recetas de cocina, hombre. Bueno, hasta los recetarios de cocina hay que rescatarlos porque hay recetas que ya no se encuentran. Y hay mujeres que a veces son tan canijas. Yo conocía tenía una amiga que ella me dijo, mi suegra se llevó a la tumba la receta del mole que le salía exquisito y a nadie se la dio. Dice, bueno, yo era la nuera, ni a sus hijas. Entonces como que uno dice, a ver, ¿por qué es esta envidia? ¿Por qué este egoísmo? ¿Sí? Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que como profesoras tenemos, y no me van a dejar mentir, aquí hay algunas, es la generosidad, el dar el conocimiento, sin esperar que se nos retribuya. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes y nos hace buenas profesoras con respecto a quienes no lo hacen así. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto. Te digo, no es tan fácil, es una cuestión de comportamiento, una cuestión de la propia educación, pero yo espero que cambiemos y que las cosas sean distintas ahora. Yo quisiera decir una cosita, que algo que aparece en la conferencia que nos acabas de presentar es justo esta apropiación que las mujeres hacemos de los discursos masculinos. A veces incluso sin meditarlo mucho, nos apropiamos de esta manera de dividir al hombre y a la mujer y lo reproducimos cuando somos madres, con nuestras amigas, etcétera, etcétera. Entonces, quizá en tu presentación ya estaba de cierta manera la respuesta a la pregunta de Lili, ¿no? En el sentido de que hay una apropiación cultural, parasitaria, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotras apropiándonos de esa manera irreflexiva, crítica? Pero bueno, sucede así, ¿no? ¿Más preguntas, chicos? ¿Comentarios? Sí. Ahora sí, ya lo entendí. Entonces. Bueno, yo también quiero agradecer públicamente a la doctora Cecilia Colón. No me voy a cansar de repetir N veces. Bueno, mi formación es ingeniería. N veces darle las gracias por todo lo que está haciendo en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, principalmente en el tronco intermultidisciplinar al cual coordino. No sé si aquí hay alumnos y alumnas de ingeniería. Sí. Sí, bueno, me imagino que están en su grupo. Sí. Y yo creo que es un respiro tener a la doctora Colón con nosotros en estas clases. Yo no puedo evitar venir a escucharla porque me inspira y me invita a escribir desde el alma, desde el corazón, desde mis emociones y desbordar todo lo que tengo y traigo. Y yo creo que eso nos ayuda a ser mejores seres humanos. Entonces yo le agradezco mucho a la doctora que siempre nos está dando cursos en nuestra división, nunca dice no, y también los cursos de educación continua que nos ha dado a los profesores de ciencias básicas y de toda la división, que se han quedado enamorados de la doctora, definitivamente. Y bueno, no puede ser otra cosa más que admirarla y reconocerla y darle muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que me ha enseñado a mí también. Y gracias porque están aquí nuestros alumnos y estoy segura que se están llevando muchísimo del curso que les está dando la doctora Colón. Gracias por esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. ¿De ese lado? Sí, gracias. Bueno, yo estoy en su clase, maestra. Mi nombre es Raquel Ibáñez. Y bueno, mi pregunta es, es más que una pregunta, una consulta, una inquietud. Desde su punto de vista profesional, maestra, ¿qué nos espera a las mujeres en la sociedad mexicana en la que vivimos? ¿Qué nos espera? Pues los cambios que nosotras queramos hacer.
O sea, si estamos esperando que entre todos y todas hagamos un cambio, pues no, creo que no podemos esperar eso. A algunos hombres les interesará el tema, a otros no. Yo creo que es lo que cada una de nosotras queramos poner como granito de arena para que estos moldes y estos estereotipos no se repitan. Lo hemos visto en clase, ¿no? Ustedes quieren un cambio, bueno, eduquen de otra manera a sus hijos, el día que los tengan. Ahí es donde va a empezar el cambio. Quieren cambios, háganlo en su propio trabajo, cada quien desde su trinchera, háganlo. Yo cuando doy este curso de historia de las mujeres, me gusta porque veo que además, sobre todo, los varones cambian de mentalidad y también las mujeres, porque a veces estamos, como decía Rocío, tan inmersas en este discurso masculino que hasta lo vemos normal. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Claro, sí, así tiene que ser, claro, sí, por supuesto, vivan los hombres. Por eso yo digo, bueno, ¿y por qué no al lado? Ustedes se han de saber una anécdota a propósito de Barack Obama y Michelle, su esposa, que un día se fueron a cenar en la noche y llegaron a un restaurante, le sirvieron y resulta que el dueño del restaurante había sido había sido novio de Michelle. Y entonces la encuentra, el abrazo, en fin, cambiaron 2, 3 palabras y pues él se metió a la cocina porque pues allí estaba su lugar y ella se quedó con Obama afuera. Y entonces ya le dice Obama, ¿es tu amigo? Dice, no, es que fue mi novio antes de conocerte a ti. Dice, entonces, si no te hubieras casado conmigo, ahorita serías la dueña de este restaurante. Y le dice ella, no, si yo no me hubiera casado contigo, él sería ahorita el presidente de los Estados Unidos. Esa es la diferencia. ¿Quién lo hace? Y ahí está, creo que clarísimo lo que yo expliqué ahorita como andamiaje emocional. ¿Quién elevó a Obama? Michelle. Si no ha sido por ella, quién sabe si él hubiese llegado a la presidencia. Entonces creo que es importante, lo que nosotras tenemos que hacer es por nosotras mismas, no esperar que alguien más lo haga o estar así como mendigando favores, no, lo tenemos que hacer. Ahorita, por ejemplo, simplemente todo lo que yo he estado haciendo dentro del Librofest es porque ando de metiche. Saúl ya me conoce, entonces, ¿y ahora qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a dar? Pues mira, porque el año pasado di este curso de vampiros, entonces le digo, no, pues mira, ahora te puedo dar esto y esto. Sí, cómo no. Entonces el martes hice la presentación de un libro que estuvimos con la doctora Alicia Cid, ahorita es la conferencia, en la tarde me toca hablar otra vez en el foro de mujeres, entonces bueno, dije, bueno, pues si el doctor Quirarte tiene su libro, su fil de minería, porque yo no voy a tener mi libro Fest de la UAM, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Chicos, ¿algún comentario más? ¿Preguntas? Sí. Hola, ¿qué tal, compañeros? Antes que nada, me gustaría agradecerle aquí a la profesora por este tema tan interesante que nos reunió aquí hoy. Y quería hacerle una pregunta. Yo sé que a usted le apasiona mucho este tema de rescatar, más que nada, a esas personas, a esas mujeres que tal vez su obra, lo que hicieron durante su tiempo de vida, quedó como en un segundo plano o hasta en un quinto. Entonces, ¿qué fue lo que más se le dificultó en este caso en específico de Matilde? ¿O qué más le apasionó? ¿Qué se me dificultó? Pues casi todo, porque casi no hay cosas de ella. Y de hecho yo llegué a ella precisamente por mi investigación de doctorado. Y en la investigación de doctorado, pues yo rescato a otra gran olvidada, que es Consuelo Colón, que era mi tía, que creo ya por ahí les platiqué la historia. Cuando me metí al tema del periodismo femenino, me encontré con Matilde Gómez. Y al principio, pues no sabía yo nada de ella, la busqué en internet, casi no hay nada de ella, la busqué en algunos otros libros, es poca la información que se tiene. Sin embargo, bueno, pues va uno juntando pedacitos y se va armando el gran rompecabezas, que eso creo que es lo afortunado. Cuando uno anda de curioso por todos lados, eso sucede. Se encuentran estas cosas. A mí, yo no me hubiera imaginado andar yendo al registro civil a preguntar por el acta de defunción de ella, ¿no? Pero bueno, ni modo, a eso lo obligan a uno.
Entonces ya hice mi lista de cuántas más me faltan y yo me voy a ir un día al registro a pedir las actas de todas, empezando por la de mi propia tía, ¿no? Entonces, sí, no es fácil, están olvidadas, mientras que de hombres se encuentra uno en cualquier enciclopedia de México, las biografías y todo, de mujeres casi no hay nada. Si tú buscas, por ejemplo, en la enciclopedia de México, los nombres de mujeres, son pocos los que te vas a encontrar. Te vas a encontrar obviamente a Sor Juana, Rosario Castellanos, Josefina Vices, pero meterte ya con ellas, Leonor Yach, Consuelo Colón, Matilde Gómez, Ana de Gómez Mayorga y etcétera, no hay nada. Creo que falta ese gran trabajo enciclopédico, que sea la Enciclopedia de México, pero ahora sí, todos vamos para adentro, hombres, mujeres y quimeras, todos. Porque no es justo que nada más unos sí y otras no. Eso me parece muy injusto, y ahora últimamente que he estado tan metida en este asunto del feminismo, creo que he tomado conciencia de muchas faltas, es decir, faltas por las ausencias de todas estas mujeres que hay en el país. Y me parece que yo creo que estamos ahorita en un buen momento para empezar a retribuir esto y darles una presencia y un brillo, porque además lo que hicieron tampoco fue una tontería, fue algo importante. Entonces yo creo que ahora nos falta ver, por ejemplo, la literatura mexicana, pero ahora desde la perspectiva femenina, y ya lo han empezado a trabajar algunas colegas, por ejemplo Lilia Granillo, también mi amiga Leticia Romero, que ella es de la UACM, también Ana Rosa Domenela, en fin, ya varias se han encargado de empezar a sacar a la luz a mujeres que uno ni sabía que existían, pero que ahí están, y curiosamente muchas de ellas han sido esposas de escritores también, o de políticos importantes en el momento, etcétera, y hasta ahora uno se entera de que, ay, cierto, mira, estaba casado. Es porque también es eso, ¿no? Parece que los hombres crecen como hongos, y no es verdad. No es verdad, crecen con una familia, crecen dentro de un círculo de amigos incluso, y de repente parece que solitos salieron de la nada, de la col, como decían antes, ¿no? O llegó la cigüeña y los aventó por ahí, quién sabe en dónde, en fin. Generación espontánea. Bueno, ahora que estás tocando ese tema, me gustaría hacer un comentario en lo que los demás piensan, cuál va a ser sus preguntas. Así como en la literatura ya hay un trabajo revisionista sobre el papel de las mujeres, e incluso se han propuesto nuevas lecturas, ¿no? Leer en clave femenina, porque esa es otra, ¿no? Se nos enseña a leer desde un punto de vista racional, es decir, desde un punto de vista primordialmente masculino. Y estas autoras, colegas de las que hablas, proponen hacer además una lectura en clave femenina, en clave íntima incluso. En el campo de la historia, de la historiografía, ¿hay algún intento en México o en América Latina por hacer ese revisionismo del aspecto femenino o de los personajes femeninos que han impactado en la historia? Pues quizá yo creo que una de las principales es Gabriela Cano. Está esta otra mujer, déjame ver si aquí la tengo citada, cuyo nombre se me acaba de ir, porque son creo que dos hermanas también las que están haciendo una revisión. No, se me fue el nombre. No, se me fue el nombre. Y hay otras dos que están también haciendo ese tipo de revisiones, rescatando precisamente pues la imagen de la mujer. De hecho, una de ellas tiene un libro muy interesante en donde analiza la imagen femenina en el cine mexicano. Muy interesante, pero que ahora sí que me agarraste en frío. Ay, con el nombre de ella. Pero es también alguien, son dos hermanas. Ay, déjame ver, ahorita me voy a acordar, ahorita se me va a venir, porque sí, así funciona mi cerebrito. De repente ya me acuerdo de eso, pero sí, también se está empezando a rescatar, y yo creo que también es importante hacer todo este tipo de trabajos donde se rescate o de manera individual o en grupo a las mujeres. Sí, porque después de escuchar lo que tú vienes a contarnos hoy, yo no sé ustedes, pero dan ganas de leer la historia de México desde el otro punto de vista. Tuñón, ya me acordé.
Tuñón, son las hermanas Tuñón, una es Julia Tuñón, la otra no me acuerdo, perdón, pero ya les dije que así funciona esto. Y de la otra no me acuerdo, pero todas se apellidan Tuñón Pablos. Y Julia Tuñón Pablos me parece que es la que hace este libro muy interesante sobre el estudio de las mujeres en el cine de oro mexicano, donde ella analiza precisamente cómo es esta figura y cómo además ayudó para hacer toda esta idea del nacionalismo en los años 30, 40, 50, que fue bien importante en México, y el cine fue, bueno, una cosa decisiva para tener los modelos que tenemos ahorita. Uh-huh. Gracias, qué memoria. ¿Más comentarios, chicos? ¿Preguntas? ¿Invitaciones a salir? ¿Algo? ¿A tomar un café? Lo que sea. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, a falta de que se avienten a preguntar, porque estoy segura que tienen muchas cosas que decir, seguro que lo que nos vino a leer la doctora Cecilia influyó en la manera en que habían pensado la historia de México, el papel de las mujeres y a mí particularmente la importancia de las emociones para la constitución de la patria, que creo que es un tema de esos de los que nadie habla. A mí no me queda nada más que agradecer a Ceci por invitarme a estar aquí junto a ti, escuchándote y pues aquí diciendo lo que me parece brillante de tu presentación. El LibroFest es para ustedes, hay infinidad de actividades a las que pueden asistir a partir de este momento. Muchísimas gracias a Ceci, ella está disponible a partir de ahora para que puedan hacerle las preguntas de forma personal. Muchas gracias. Gracias.